Hola, ya por acá vamos a empezar nuestro live con mi super invitada especial, Paola Flores. Ella también estaba súper atenta. Vamos a esperar a que se conecte. Va a ser un live muy especial para mí, un live muy anhelado, muy esperado. Qué rico. Aprovechemos a hacer bastantes preguntas. Yo por acá ya tengo unas cuantas listas que ya me habían hecho antes de este live. Entonces, bueno, voy a estar pendiente para que Pau las empiece a contestar. Ya por acá me muestra que se unió. Vamos a invitarla. Que se una. ¿En serio? ¡Hola! Hola, ¿Cómo aquí estás? arreglando esto para que no quede torcido. ¿Cómo estás? Sí, en las mismas uno empieza que sí, que no. ¡Qué felicidad! Ay, Ana, por fin hay buena luz. Sí, 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 hay buena luz. no, súper. ¿Cómo? Les estaba diciendo a los que se iban conectados que estaba muy feliz por este live, que hoy tenía una súper invitada, que mejor dicho empezaran a pensar en las preguntas que iban a hacer porque este live era imperdible, Ay, así tan como lo linda, muchas anuncié. gracias. Gracias Yo por tengo aceptar. apuntes y todo. Sí, en estos días que nos Sí. llamaron a hacer juntas otro, le decíamos al médico que nos invitó, no, tranquilo que es que lo único que nos falta para hoy a mí es poner la camita juntas para dormir y ya. El cambuche al El lado. cambuche. Sí, 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 nos falta eso. De pronto un día de estos lo De hacemos una. pijamada. Pijamada, perfecto. Bueno, por acá todos los que se están conectando, bienvenidos. Vayan pensando en todas esas preguntas que tengan por hacer. Yo voy a estar súper atenta a las preguntas. Generalmente me encanta como irlas evacuando para no dejarlas como al final. Pero si Ujú. se me pasa alguna, me siguen preguntando por acá, no pasa nada. Voy a presentar a mi super invitada. Paola Flores es una gran colega, una gran amiga, además también es mamá, súper rico porque yo soy mamá de dos niñas pequeñas en primera infancia y Pau es mamá de dos niños en preadolescencia y en adolescencia. Entonces, bueno, como colega y como amiga nos aporta mucho a este proceso de crianza. Es una persona muy abanderada de la crianza. Mejor dicho, nos ponemos la camiseta juntas para trabajar con los papás sobre crianza. Nos encanta, nos apasiona este tema, estudiamos muchísimo. Está también certificada en disciplina positiva, en ACT. Hemos tenido la oportunidad también de hacer talleres juntas, de compartir este espacio que nos apasiona juntas. Está certificada en video feedback, modelo de ICEA, promotora y divulgadora de la teoría del apego, y por eso está acá, porque gracias a Pau, a esa pasión que tiene por la teoría del apego, también me llevó a mí al grupo donde ella empezó a estudiar. Yo creo que fue de las primeras fundadoras de este grupo. Y bueno, gracias a esa pasión nos contagió a todos y ahí estoy yo también aprendiendo pegadita de todos, aprendiendo esta teoría tan maravillosa y por eso pensamos como en este tema, porque hay muchos pacientes, muchos papás en consulta PAO que preguntan, bueno, pero ¿qué es eso de la teoría del apego? ¿Qué es esto? ¿Cómo, qué significa apego? Entonces, hay como muchos términos y hay como mucho desconocimiento frente al tema, porque todo el mundo lo dice como con un lenguaje muy coloquial. Ah, es que está muy Sí. apegado a usted, mijito, es que se apegó a usted, Ajá. es que se apegó, entonces no Ujú, puede. Entonces, ujú. para eso está esta experta aquí en el tema, para que nos aclare. No sé, Pau, si quieres complementar algo más a tu presentación. Bueno, Ana, no, una presentación muy completa, tú me conoces muy bien, me conoces más que yo misma. Sí, pues llevo muchos años trabajando con padres, familias, cuidadores. Empecé a estudiar pues desde que fui mamá, el interés que surge, ¿no? Por cómo hacerlo bien o por lo menos hacerlo con conciencia. Eso fue lo que me llevó a empezar a estudiar todos estos temas de desarrollo infantil y de crianza. Eh,
Y no, yo pienso que cada vez vamos aprendiendo. Ahora pues estamos con Ana estudiando trauma, que es tan importante para poder entender un poco más esa mente infantil, esa mente de los padres, pues que todos cargamos con una cantidad de emociones, de historias que van implícitas en la crianza. Entonces, bueno, esa soy yo, feliz de estar contigo, feliz de estar acá y que podamos aclarar las dudas lo más que se pueda. Sí, así es, porque sí hay muchas dudas al respecto. Cuando pensábamos en todas esas posibles preguntas que las personas que sigan a conectarnos hacían, yo pienso que lo básico y empezar por el principio para aclarar a estos papás y a estas personas que están acá. Por acá nos dice Dormir para Crecer, que está buenísimo el tema. Bueno, espero que lo aproveches mucho y que sea, mejor dicho, y que puedas aclarar todas esas dudas que tenés ahí. Yo pienso que empecemos por aclarar el término, Pau. ¿Qué es el apego? ¿Qué significa eso de Sí, la teoría del apego? pues Ana, es mucho más complicado de lo que parece. Eso que tú decías de que está muy apegada a usted y tiene que dejarla un poquito sola para que se desapegue, ¿cierto? Que no lo han dicho yo creo que a todas las mamás. Sí. El apego es una teoría muy robusta y de hecho es la teoría más robusta sobre desarrollo infantil. Porque John Bowlby, que es el padre de la teoría del apego, era psicólogo, era psiquiatra, era psicoanalista, era biólogo. Entonces imagínense una persona que estudió el ser humano por todos lados, por dentro, por fuera. Él él, su historia de vida, porque todo parte de su historia de vida, como parte tal vez, de pronto un poco yo cuando leía la biografía de John Bowlby, yo decía, ve, yo también empecé así, empecé pensando en que quería salvar la infancia desde la infancia de mis hijos, ¿cierto? Quería ayudar al mundo a que los niños tuvieran unas infancias mucho más sanas para tener adultos más sanos mentalmente. Y él fue un hombre de una familia rica, nació en 1907 en Londres y era de una familia rica y antes en Londres las mamás no criaban a sus hijos porque se consideraba que eso no estaba bien visto. Entonces a él lo crió una niñera. Y la primera pérdida de John Bowlby es a los 4 años cuando la niñera se va, su papá muere a los 5 años en la guerra y él pues queda a la deriva un poco, lo meten a los 7, casi 8 a un internado, imagínense, no tenía vínculo, el vínculo que él tenía era con su niñera que se va a los 4 años, su niñera mamá, lo hablan en la biografía de él, y cuando él empieza ya a crecer, que empieza a estudiar psicología, empieza a interesarse por el vínculo y por la relación entre madre y el hijo. ¿Cierto? Eso que él, de lo que él careció le llamó mucho la atención y ya empezó a trabajar con adolescentes con problemas, adolescentes que transgredían la norma y ahí es donde empezó a ver que esos adolescentes, uno de los temas que tenían en común era que no había un vínculo seguro o que no había un vínculo con sus madres o habían sido abandonados o su mamá no estaba presente porque él empezó estudiando el vínculo con mamá. Y de ahí empezó a unirse una cantidad de expertos donde empezaron ya a crear estos expertos como Melanie Klein, como una cantidad de personas que quisieron aportar a la teoría y ya empezaron a hablar de los diferentes tipos de apego, de los patrones de apego. Y él decía, porque él también era psicoanalista, y él decía que todo no tenía que ver con la mente y la fantasía del niño, que tenía que ver era con la relación. Todo lo que pasaba en el niño y todo lo como el niño veía el mundo tenía que ver con cómo lo veían a él. Y ahí fue que él empezó a desarrollar esa teoría maravillosa. Y de ahí, como es una teoría que tiene tanto que ver con la neurobiología y con la neurociencia, pues fue muy revolucionario en su época. Como María Montessori, porque María Montessori tiene mucho que ver también con la teoría del apego, que no la llama teoría del apego, pero lo que ella dice uno lo lee y tiene todo que ver. Y ahí empezaron algunos investigadores a estudiar y a expandir la teoría del apego por el mundo. Y ahora en Colombia, que está muy reciente, pero que estamos divulgándola porque tenemos que tener en cuenta los vínculos, que es lo más importante. Así es, lo que pasa es que antes, pues me imagino que a vos también te tocó, Pau, en la universidad nosotros veíamos la teoría del apego y a John Bowlby, pues que yo creo que era el que nos hablaba en toda la carrera porque es Sí, casi que uno de los padres de la psicología. Entonces, claro, nos hablaban de John Bowlby junto con Freud y todos estos pioneros en psicología, sí. pero no a profundidad ni de la relación que en este momento y la importancia que ahora se le da, porque como ahora vienen otros autores modernos y otros profesionales de la salud mental Ujú. del niño a hablarnos sobre una crianza consciente y nos damos cuenta que esa crianza consciente está muy ligada a esa teoría del apego, entonces
aquí es cuando se viene a resaltar y ahí es por eso es que surge esta inquietud en tantas familias. Bueno, entonces, ¿qué es eso del apego? Entonces yo lo hice bien, yo no lo hice bien, pero no se preocupen que para eso estamos acá, para resolver todas estas inquietudes. Eh, lo bueno siempre Además, para el final. además, Ana, que hay una diferencia entre la crianza con apego y la teoría del apego. La crianza Exacto. con apego, que es la que promueve Carlos González, y de hecho Carlos González habla también de la teoría del apego. Hay una conferencia muy buena de él, la pueden buscar en redes, en YouTube, crianza con apego, y él ahí difiere, o sea, él empieza a hablar de la diferencia entre la teoría del apego y la crianza con apego. La teoría del apego, que es toda una teoría robusta que tiene toda una fundamentación científica, habla de que el apego son los estados mentales que el niño va construyendo en la relación con sus figuras principales o con esas figuras significativas de apego. Entonces, la forma como ven al niño, cómo interactúan con él, constituyen unos patrones. Y esos patrones, que son estados mentales, hacen que el niño viva el mundo, las diferentes situaciones que percibe, su socialización, su guardería, su colegio, y de ahí en adelante para arriba en todas las edades, todo lo que él va viendo y va interactuando con el mundo tiene que ver cómo lo vieron a él y cómo lo ayudaron a resolver esas situaciones en la infancia, y no solamente desde el nacimiento, porque es que la teoría del apego habla, y Bowlby hablaba también desde el vientre. Siempre. Se empieza a construir un patrón de apego a partir del final del primer trimestre del Qué embarazo. hermosura. Y entonces, bueno, eso es la teoría del apego y entonces la crianza con apego. Y la crianza con apego, que es, eso ya es muy de ahora, es un boom, ¿cierto? Que tiene que ver que, pues, con lo que dice Carlos González en Bésame Mucho. Dormir con los niños, hacer colecho, la lactancia a libre demanda, que el niño en las diferentes etapas de su desarrollo nos vaya mostrando las necesidades, él sea como el que participa en sus propias necesidades, y él mismo nos va diciendo qué necesita y nosotros vamos siguiendo las necesidades del niño. Entonces la crianza con apego habla del porteo, habla de la lactancia, habla de mucho contacto físico y de apego, ¿no? Attachment, lo que es el attach de pegar, del sticker. Entonces, la crianza con apego habla de eso, de tener al niño cerca, ¿cierto? Pero que tiene que ver un poco con la teoría del apego, pero la teoría del apego no habla de eso, habla del vínculo, de la relación y de cómo los adultos significativos para el niño lo ven, satisfacen sus necesidades, porque ahí se construye la autoestima, y esa autoestima es la que hace pues que el niño vaya por el mundo sintiéndose valioso, o por el contrario no. Así es, por acá está Maricruz, que pudimos facilitar un taller de disciplina positiva para parejas juntas y Pau estuvo ahí con el esposo. Sí, Maricruz, ¿cómo estás? Dice que qué linda, por acá nos está saludando. Súper. Pau, qué tan bueno, qué tan interesante eso que acabas de mencionar. Súper importante esa diferencia porque sí hay como una confusión muy grande ahí como en esos dos términos. De hecho, es muy chévere. Yo le recomiendo mucho a los pacientes también que busquen a Carlos González, así como lo que tú estás diciendo, porque él tiene también específico, bueno, quieren saber sobre el colecho, busquen colecho en YouTube, mientras están manejando, mientras que se están arreglando en la mañana, escuchan la charla. Además lo habla con un lenguaje muy para los papás, muy ameno, inclusive hasta chistoso muchas veces. Entonces esto nos puede ir ayudando a aclarar poco a poco estos términos, además pues de que este live que ha grabado y también yo lo subo a mi canal de YouTube, lo pueden seguir escuchando. Yo les digo a los pacientes, vea, les recomiendo este live, escúchenlo en YouTube, y hasta yo misma lo vuelvo y lo repito porque son términos y son conceptos que son importantes mantenerlos ahí siempre. Bueno, entonces ahorita hablabas que habían unos tipos de apego y que de esa teoría del apego pues que era investigada, que era robusta y que varios científicos, neurocientíficos se habían ya reunido a estudiarlas, ya surgen unos tipos de apego. ¿Cuáles son esos tipos de apego, Pau? Sí, entonces esos estados mentales que tiene el niño dependiendo de la relación con su figura significativa, papá, mamá, él habló, se dedicó a hablar de la mamá, me imagino que por la carencia, igual pues su papá también murió a los 5 años, entonces fue una carencia de padre y madre bastante significativa para él, pero el vínculo tiene que ver en los estados mentales que el niño va formando con esa interacción, que se forman patrones, o sea, un patrón que es algo que queda. ¿Cierto? Algo que queda en el cerebro y que le permite ver el mundo, pues a través de eso que le quedó y que lo aprendió. Entonces,
El apego se divide en apego seguro y en apego inseguro. Y yo lo represento con una metáfora que alguna vez vi, no sé aquí, yo creo que fue un autor mexicano, no recuerdo cómo se llama, en una entrevista que le hicieron, pero me quedó y a la gente le gusta mucho. Entonces, esto es un hangar y esto es un helicóptero. El helicóptero está volando, hay tormenta y el helicóptero viene y se protege, el hangar lo recibe, ¿cierto? Cuando se va la tormenta, el helicóptero sale y sigue explorando. Este es el apego seguro. Hay otro tipo de apego donde el helicóptero está volando, hay tormenta, el helicóptero viene, el hangar lo recibe y cuando se va la tormenta el helicóptero no sale, se queda acá, se aferra, porque este helicóptero cree que si se va, no va a encontrar de nuevo acá lo que necesita, entonces prefiere quedarse, asegurarse. Este es el apego inseguro ambivalente o el apego inseguro ansioso. Hay otro tipo de apego donde el helicóptero está sobrevolando, hay tormenta y el helicóptero no viene, porque prefiere correr peligro acá porque sabe que acá no va a encontrar lo que necesita. Entonces evita buscar esta ayuda porque no la ha encontrado, no confía, entonces se queda corriendo el peligro acá, es el apego inseguro evitante. Entonces miren que este apego depende de la forma en que nosotros los adultos le hemos dado respuesta a las necesidades de los niños. Hay un tipo de apego, que es el apego desorganizado, que ese fue el que Melanie Klein, dentro de las investigaciones que hizo, agregó a los otros tipos de apego, y es el tipo de apego que no se puede identificar, que el niño ni evita, ni viene, ni se aferra. Es un comportamiento, lo dicen ellos, errático, un comportamiento bizarro, un comportamiento que no se entiende muy bien el niño que está buscando. Esta tormenta que ponemos el ejemplo, la metáfora, puede ser una tormenta interna o una tormenta externa. O sea, el niño cuando se regula emocionalmente o cuando está en peligro, ¿qué hace? Viene y me busca, papá, mamá, su adulto significativo, para que lo ayude. Y cuando pasa el peligro, cuando lo calmo, sale a seguir explorando. O por el contrario, llora, llora, se queda, no se calma si yo lo calme, lo coja, me lo lleve, le explique. O puede pasar que el niño está en peligro y no viene. Él busca solucionar, él busca mirar qué hace, y son niños que llamamos sobreadaptados, tal vez muy bien portados, que se aguantan todo, mire cómo se va para allá y se queda quietico y no protesta, y me fui para el viaje un mes y no dijo nada, ¿cierto? Y lo normal es que, ¿qué? Busque ayuda. Cuando se desregula, cuando hay una tormenta, cuando siente miedo el niño, ¿qué debe hacer? Buscar a su cuidador principal. Entonces, esos tipos de apego, que pienso que con el helicóptero y el hangar se quedan como muy claros, tienen que ver desde que el niño nace, porque además nosotros somos seres sociales, los mamíferos humanos somos seres sociales y nosotros nos construimos a través de nuestros vínculos, de cómo nos ven, de cómo nos satisfacen las necesidades. Entonces, en la medida que el niño, cuando nacemos, pues nosotros necesitamos del otro para sobrevivir porque no nos podemos levantar a alimentarnos, a cambiarnos, no, cuando somos bebés eso no pasa, necesitamos de otro. ¿Cómo el otro? Mamá, papá. Da respuesta a esas necesidades, primero fisiológicas, y ya después esas tormentas internas y externas que se presentan en la infancia. Dependiendo de esa respuesta, el niño va construyendo ese patrón. O la respuesta es siempre la misma, o sea, es contingente, o sea, en el tiempo va siendo, o sea, si yo lloro vienen, si yo lloro vienen, si yo lloro vienen, o si yo lloro, si es martes vienen, pero si es viernes no vienen porque se fueron a rumbear o porque están ocupados o porque están muy cansados. Entonces ahí el niño va interpretando primero cómo funciona el mundo y a los ojos de los papás qué tan valioso es. ¿Por qué? Porque la autoestima, decía yo ahora, es de afuera hacia adentro. Si yo de niño tengo una necesidad y mis papás me satisfacen esa necesidad, no física, sino necesidades de protección, de vínculo, emocionales, de pertenencia, que las hablamos tanto en disciplina positiva, el sentirme valioso y que significo para alguien, si ese adulto va satisfaciendo esa necesidad, entonces es porque soy importante para ese adulto. Y si soy importante para ese adulto, soy importante para mí. Y si soy importante para mí, soy importante para el mundo. Así se construye la autoestima. De la respuesta que dan mis adultos significativos depende la respuesta que yo le doy a las situaciones que se me presentan, estando con ellos o sin ellos. Ya lo que pasa en la guardería, en la vida, pues, y en la socialización del niño. Así es, Pau. Entonces, cuando hablamos de ese último tipo de apego, que es el que incluye ya Melanie Klein, después de muchos estudios, porque es que también eso es
eso muy bueno que lo acabas de aclarar y de una forma demasiado explícita con el hangar y con el helicóptero, porque muchos pacientes vienen y dicen, bueno, pero entonces es ansioso, es evitativo, es seguro, es inseguro, ansioso, ¿qué significa? Evitativo, ¿qué significa? Y no es que sean todos separados, sino que es ansioso, evitativo, seguro, evitativo, pues ya todos los que las derivaciones que nos acabas de definir. Pero cuando hablas de ese último, que es el desorganizado, acá lo asemejan mucho también a esos niños que son huérfanos, que han estado internados en centros de adopción. Ujú. ¿Es así? ¿No es así? ¿Qué pasa con estos niños? Entonces, Pau, y frente a este tipo de apego, pues no entremos mucho como en los trastornos, al final de pronto si nos queda tiempo o si nos hacen la pregunta, pero sí como, ¿qué pasa entonces con este apego? Sí, Ana, lo que pasa es que el apego en sí no genera un trastorno. El apego inseguro no genera patología. El apego, la patología se genera cuando el niño tiene un apego inseguro acompañado de otros factores, pues, que le generan patología, ¿cierto? Hay factores adversos que nos desregulan demasiado y dependiendo de el tipo de vínculo que el niño haya construido con sus padres, él puede salir adelante de esa situación adversa, sea en la niñez, en la adolescencia o en la adultez, la muerte de un ser querido, la muerte de un padre, ¿cierto? La muerte de sus seres queridos, una ruptura amorosa en la adolescencia, que es una experiencia adversa para un adolescente, su primera novia, su primer novio, su primera ruptura. De la manera como lo vieron a él y cómo fue ese tipo de apego es la manera como él resuelve esa situación. ¿Cierto? Ya con el apego desorganizado, que para que haya apego tiene que haber una figura. Y el apego inseguro no es en sí patológico porque hay una figura, ¿cierto? Está el adulto que puede que atienda la necesidad un día, puede que dos no, pero al tercero sí, pero está, ¿cierto? Está la figura, el niño la identifica y ahí hay un vínculo, pero con el niño que es abandonado o el niño institucionalizado no hubo vínculo. Y al no tener ese vínculo y al no tener esas manos, que ahorita vamos a hablar del círculo, si alcanza el tiempo, el círculo de seguridad, que es hermoso, al no tener esas manos como base segura y refugio seguro, el niño se desorganiza. O sea, no hay manos que lo reciban y que lo impulsen a explorar. Entonces, dentro de la patología, que hay diferentes patologías del apego, el niño pues afecta sus emociones, ¿cierto? Entonces, un niño que puede ser que no confíe en nadie, que no es capaz de expresar las emociones o el afecto y tampoco lo recibe, porque como no lo ha recibido, no ha tenido una persona en la que él confíe ese hangar, porque el hangar es el mismo. Miren que yo no hablé de otro hangar que el azul, No. el morado, el verde, no es el mismo hangar al que el helicóptero va, independiente del helicóptero si es seguro, evitante o ambivalente, pero es el mismo hangar. Con los niños institucionalizados no hay hangar. Exacto. Entonces, eso es lo que hace que desorganice y por eso se llama apego desorganizado. Otra condición que hace que el niño tenga un apego desorganizado, Ana, es la extrema negligencia, el abuso sexual y el maltrato extremo. Y ¿Por el qué? abandono. Y el abandono, porque la persona que más me tiene que cuidar, la persona que más me tiene que proteger es la persona que me hace daño. Imagínense lo desorganizante que es que quien me tiene que cuidar y quien me tiene que amar, en quien yo más tengo que confiar, es a quien más le tengo miedo. Entonces, por eso hay una prueba que hizo Melanie Klein, que fue la de la situación, creo que sí fue Klein, bueno, después aclaramos porque ahorita se me escapó, pero creo que sí fue Klein, la de la situación extraña, que es con la prueba que se empezó a medir el Ay, apego, sí, los tipos de apego, y sí. que todavía en la prueba, o sea, no, ninguna la ha superado. Y cuando veían niños con apego desorganizado, eran niños que la situación extraña era la mamá y el bebé, ¿cierto? Bebé de 1 año y 18 meses. Y entonces interactuaban en un cuarto lleno de juguetes. ¿Qué pasaba con el niño? Llegaba y exploraba, algunos, ¿cierto? Jugaban dependiendo del tipo de apego y dependiendo de la base. La base es la mamá. Le pedían a la mamá que se fuera, entraba un extraño y le pedían a la mamá que se fuera, que saliera un momento. El niño se quedaba, ¿cierto? El niño, pues, ¿qué hacía? Muchos salían corriendo a la puerta a pegarle porque se iba mamá y quedaba un señor, una señora que no conocían. Cuando mamá volvía, la forma en que el niño reaccionaba mostraba qué tipo de apego tenía el niño. Entonces, había niños que cuando mamá llegaba, le alzaban los brazos, ella lo alzaba, tranquilo, aquí estoy, se calmaban y ya cuando estaban tranquilos salían a jugar, apego seguro.
Había niños que cuando llegaba mamá, el niño llore, llore, lo alzaba, no se calmaba, la mamá le cogía el juguete, le mostraba el juguete y el niño no, no, y lloraba y seguía llorando y no había poder humano que hiciera que el niño con una cantidad de juguetes lindos, coloridos, que le llaman la atención, él no quería, se aferra. ¿Se acuerdan cuando les hablaba que se aferra al hangar? No sale porque, no, porque tiene miedo que se vuelva a ir o que falte esa figura. Y el niño, el apego evitante, ¿qué pasaba? Que cuando mamá llegaba, muchas veces el niño ni iba, estaba bravo. El niño no le mostraba que estaba bravo, o sea, que le había afectado que se hubiera ido, o a veces ni se daba cuenta el evitativo que la mamá se había ido. Entonces, de la forma en que la mamá, cuando llegaba el niño la recibía, ahí medían el tipo de apego. Los niños con apego desorganizado no sabían qué hacer. El niño con apego desorganizado como que iba, pero se volvía o se escondía o tenía conductas de pronto de golpearse cuando la mamá se iba, de pronto de golpearse contra una pared o de movimientos, que estos movimientos que son repetitivos de balanceo se ven mucho en estos niños con apego desorganizado. Por acá vi que hablaban del apego ambivalente. Acuérdense que el apego ambivalente es el que se aferra, ¿cierto? Porque como los papás han atendido las necesidades a veces sí y a veces no, entonces cuando la atienden, cuando están poniéndole cuidado al niño, se aferran, no se quieren despegar. Y ese apego ambivalente o apego ansioso es que el niño se regula y es muy difícil calmarlo, ¿cierto? Obviamente esto no es, hay que tener mucho cuidado y eso lo dice Inés Di Bartolo, que una psicóloga argentina que escribió un libro, El apego, buenísimo. Y el apego no es, por eso la situación extraña no la han superado, o sea, esa prueba no la han podido superar, porque hay que mirar muy bien para poder detectar el tipo de apego que tiene un niño, hay que mirar muy bien cómo es la relación con los padres. Y de hecho el biofeedback lo hace. Esta herramienta que es súper revolucionaria también y que ya va a llegar a Colombia con el CID o ya está en Colombia en el CID Bogotá, el biofeedback mide o evalúa o filma las interacciones de apego, ¿cierto? Y ahí se puede mirar qué tipo de apego tiene el niño y cuando se le muestra a los papás que miren esos videos y el biofeedback es eso, mire su interacción y el terapeuta le va diciendo las interacciones positivas más que las negativas. ¿Para qué? Para poder ayudar a esos adultos a tener un apego seguro con el niño. Ah, bueno, aquí acabas de aclarar una de las preguntas que tenía listicas, porque los pacientes hacen mucho esa pregunta, Pau, y es, bueno, entonces, bueno, por situaciones que fueron ajenas a mí o por situaciones que no pude controlar, no pude fortalecer ese vínculo, no, mi hijo no tiene un apego seguro. ¿Qué se puede hacer ahora? ¿Se puede restaurar? ¿Se puede, o cuando él ni siquiera hubo o no ese ambiente que no le ayudó, ese ambiente desfavorable, sino que de pronto esa mamá no estaba lista en ese momento y cuando ya empieza a estudiar o a leer o a escuchar y se da cuenta que de verdad hay una falla y qué se puede hacer, ¿cierto? Se puede reparar esto, la mamá puede fortalecer nuevamente ese vínculo, que yo les digo mucho a los papás cuando llegan a consulta como con tantas culpas, que el solo hecho de que estén ahí sentados buscando ayuda ya es un índice o ya es una muestra de que sí hay algo que quieren cambiar, de que ellos quieren mejorar y que no es, la solución no es darnos golpes de pecho y mirar hacia atrás y pensar en lo que no, y mirar hacia adelante y pensar en lo que puedo hacer. Totalmente. Ana, es que lo que tú dices es tan cierto, el simple, o sea, el hecho de pedir la cita y decir necesito ayuda, ahí ya hay la voluntad es lo más importante y hay algo que se llama seguridad ganada y la seguridad ganada es primero pues que con otros tipos de apego o perdón, con otras figuras de apego a otras personas, el niño puede establecer un tipo de apego seguro, ¿cierto? Que pues va un poco a tu pregunta, pero esa mamá que no pudo establecer ese apego seguro porque no estaba lista o no tuvo las condiciones, el apego cambia. Y cambia a través del tiempo y cambia, la relación también cambia. Entonces, lo importante es poder ayudar a esa mamá, si somos nosotras o la mamá que vaya a terapia psicológica o alguna ayuda, pues ese terapeuta, yo pienso, lo hacemos tú y yo creo que la mayoría de los terapeutas es ayudar a esa mamá a mentalizar a ese hijo.
¿Cuáles son las necesidades del niño? No las de la mamá, no las del adulto. ¿Qué necesidad real tiene el niño? Para que yo pueda entender esa necesidad y pueda atribuir las intenciones, el principio de generosidad, del que tanto habla la FAI y Álvaro Payamares, para yo poder entender con generosidad que el niño no me está manipulando, que el niño no me está haciendo un berrinche solo por dañarme el genio, por dañarme el día, sino que el niño tiene una necesidad de vínculo, ¿cierto? Que primero que todo es esa necesidad, acuérdense del hangar, tormenta interna, externa, y necesita. Y si el niño no viene a mí, pues yo voy a él y le digo, aquí estoy. ¿En qué te puedo ayudar? Mi amor, vamos a calmarnos, yo te ayudo, tranquilo. O sea, si esa mamá no lo hizo antes, pues tiene todas las posibilidades porque el apego no es estático, va cambiando a medida que la relación va cambiando y que la respuesta sensible se da. El adulto sensible y disponible hace que el apego sea seguro. Si mamá, papá se vuelven adultos sensibles y disponibles, entendiendo las necesidades de los niños, y yo sé, Ana, que tú lo has visto en consulta, que llegan los papás al mes, a los 2 meses y dicen la relación cambió, el niño está, mejor dicho, súper tranquilo, yo estoy feliz, ya lo veo con otros ojos, porque lo mentalizan, porque ya no lo ven como el niño que le está, pues no lo toman a personal, ¿cierto? Porque la palabra manipulador sale por todas partes y los niños no manipulan, los niños necesitan ese vínculo, ese adulto que lo ayude, esas manos de las que habla el círculo de seguridad. Entonces, que si se puede restablecer el apego y se puede crear un apego seguro, sí, se puede. Además que aquí pues hay muchos papás, pero hay profes. El profe también puede establecer un vínculo seguro, los maestros pueden establecer un vínculo seguro con sus estudiantes y eso es maravilloso porque esos son tutores de resiliencia. Y si en casa la situación para ese niño es muy difícil, ¿qué lo salva? Pues yo digo la palabra salvar. ¿Qué ayuda a ese niño y de verdad que lo salva en su salud mental? O en su enfermedad, o sea, o lo salva de una enfermedad mental, el tutor de resiliencia, que puede ser un maestro, un entrenador, un coach, esa persona, o el mismo psicólogo, ¿cierto? Yo creo que acá responde con esta pregunta que yo también tenía de otro paciente. Ian preguntaba qué deben hacer los padres para fomentar o crear un apego seguro en un niño de 12 a 15 años. Respondí un poco a esta pregunta con todo lo que nos acabas de decir, Pau, ¿cierto? Sí, Ana, en la adolescencia, yo tengo un hijo de 14 años. En la adolescencia, la disciplina positiva, el libro de disciplina positiva para adolescentes, hay una frase que se me quedó, pasamos de ser el piloto al copiloto, ¿cierto? Entonces, en la adolescencia las necesidades son diferentes. Las necesidades son diferentes y una de las necesidades más grandes en la adolescencia es explorar, o sea, alejarse, ¿cierto? Ya el adolescente no viene cada rato al hangar, sino que se va porque es que nosotros ya no le servimos, ¿cierto? Pero este hangar tiene que ir a él. Este hangar lo tiene que buscar, le tiene que decir, ¿estás bien? Cuando me necesites aquí voy a estar. Entonces ese apego seguro en la adolescencia tiene que ver con respetar su espacio, estar el copiloto al ladito, mirando en qué ayuda, mirando en qué empuja, mirando en qué jala, mirando también ese estado de ánimo, porque los adolescentes las emociones son desbordadas o muy felices o muy tristes o en 3D. Entonces estar muy pendiente de esas emociones y decirles en qué te puedo ayudar, aquí estoy. Yo siempre voy a estar para ti, independiente que cometí un error, que tomé una decisión que no era. Entonces, acuérdense que el vínculo, como lo dice Inés Di Bartolo, son las gafas, el apego son las gafas que le ponemos a los niños para ver el mundo. Como yo lo veo, él ve el mundo. Entonces, si yo no construí un apego seguro con mi niño, ¿cómo hago en la adolescencia? Pues entonces empiezo a verlo con ojos de bondad, con esa benevolencia de la que habla el principio de generosidad. Lo veo como ese ser que está en desarrollo y que tiene un potencial grandísimo y cómo puedo ayudarlo a sacar ese potencial, pues confiando en él, preguntándole qué puedo hacer por él, qué necesita de mí, estando ahí sensible y disponible a sus necesidades y tener en cuenta que el adolescente tiene más necesidad de exploración que de venir. Que eso lo entendí yo también, ¿no? Claro, lo tuve que entender pues por el duelo que estoy haciendo. Sí.
No, esto está muy emocionante, Pau. Este tema está espectacular. Hay mucha tela que cortar. Ahí no nos falta media hora y hay muchas, muchas preguntas. Por acá, bueno, yo creo que esta pregunta, Ian, quedó resuelta. Si no, nos haces la pregunta que quieras y nos dices. Por acá, Juliet también nos dice, mi hijo quiere que lo acompañe a sus clases virtuales, al baño, al cuarto, a listar sus cosas. ¿Esto es normal? Y en esta época sí que es normal, Sí. porque en esta época la incertidumbre hace que el cerebro se ponga en defensa, ¿cierto? Entonces se siente más vulnerable y hay más miedo. De hecho, los niños, una de las, pues de lo que está pasando hoy en día es que entonces tienen más miedo, los que no se pasaban a la cama ya se pasan a la cama. ¿Por qué? Porque el cerebro, la amígdala cerebral, que es la que percibe el peligro, pues está así. Tenemos un virus en el ambiente que está matando gente, que todos corremos peligro, donde yo ya no veo a mis amigos, ya no veo a mis abuelos, ya no veo a las personas que veía antes. Entonces, el miedo, ¿cierto? El miedo es una emoción que está predominando ahorita y los niños no son capaces de traducir el miedo en palabras o lo traducen en acciones o lo traducen como, pues, queriendo estar cerca de esa figura significativa, acuérdense, de esa figura significativa. Entonces, si quiere que lo acompañes, acompáñalo de a poquito. Entonces tú lo puedes Exacto. acompañar, ya vengo, voy al baño. Y te vas al baño y te demoras un poquito. Y si viste que él siguió y no te buscó, y vuelves, mi amor, mira, subiste en la clase solo, súper, ¿cómo te sentiste? ¿Ves que sí puedes? Ir como alentando esa exploración, cuando el niño se aleja, explora, y en el momento en que el niño sienta como que me siento inseguro, viene y nos busca, y ahí tenemos que ayudarlo, recibirlo. ¿Por qué? Porque si nos está buscando es porque nos necesita, no es por manipular, no es por medirnos el aceite, es porque nos necesita y estar siempre sensible y disponible a esa necesidad para que él se sienta seguro. Y acuérdense que esa seguridad que le da ese vínculo y que le da esa respuesta sensible es la base para que el niño salga a explorar. Porque entonces a uno le dicen los papás, bueno, listo, y yo lo acompaño, y yo lo llevo a dormir a mi cama, y no se va a quedar ahí durmiendo toda la vida. Y yo les digo, pues yo tengo un adolescente que durmió un tiempo conmigo y que dormía con un muñequito, pues con un peluche, y nunca, pues, o sea, dormía en ese momento y no podía vivir sin él, pero llegó un momento que me dijo, mami, llévate el peluche que ya no lo quiero. ¿Por qué? Porque hay etapas evolutivas, porque pues el cerebro va evolucionando, porque hay poda neuronal, porque hay etapas del desarrollo y hay periodos sensibles. Y la primera infancia es un periodo muy sensible donde nos necesitan más que nunca. Y primera y segunda infancia, porque ¿qué pasa? Ahorita en la pandemia, ¿qué pasó con Amelia, mi hija que tiene 9 años? Era, mami, hazte conmigo, siéntate a mi lado, mami, ven, mami, ayúdame, todo el tiempo detrás mío, hasta se paraba en la puerta del baño. Mami, te demoras, y tiene 9 años. ¿Por qué? Porque necesita asegurarse que yo estoy ahí. Y ese es el vínculo. Y Ana, no sé si te acuerdas cuando hicimos el curso con Inés Di Bartolo en EAFID, que una de las preguntas, creo que fue la primera pregunta que ella hizo es, si ustedes, imaginemos que venían a EAFID en un taxi y se estrellaron, ¿quién es la primera persona que ustedes llaman a contarles lo que les pasó? Y uno contestaba, ¿cierto? Mi mamá, mi esposo, no sé qué. Esa es su figura de apego. ¿Cierto? Esa es su figura significativa de apego seguro en este momento de la adultez, porque los adultos también tenemos esos patrones de apego. Así es. Entonces los niños, y decía John Bowlby, de la cuna a la tumba, eso es para toda la vida. Y no, y qué tan bonito también lo que dijiste ahorita, Pau, y es permitirles hacer esa contención. La contención significa estar ahí, ¿cierto? Si te busco para ir al baño, si te persiguió, le valido esa emoción, le hago la contención que necesita en ese momento. Hay muchas familias que dicen, nos tienen pues comprando cama de 2x2 a todos en esta cuarentena porque los míos se incrementaron, los Sí. temores, el apego, yo no sé qué, sí, no importa y se vale. Inclusive Carlos González, del cual estábamos hablando al principio, tiene algo muy lindo sobre el colecho que la gente se asusta porque entonces va a ser súper dependiente, va a ser súper inseguro, no se va a separar nunca, si duerme con nosotros, es válido estar con ellos en esos momentos, irlos soltando poco a poco, pero sí hay que hacer retrocesos. En épocas así como estas, hagámoslos porque lo que decía Pau ahorita también es cierto, esto los está haciendo niños resilientes, esta historia la van a contar Total. para toda la vida, que les tocó una pandemia por allá en el 2020, a eso lo van a contar ellos a sus hijos. Entonces, si nos toca, hagámoslo, Jessica, Juliet, perdón, y espero pues que haya quedado clara tu respuesta por acá. Ah, sí La quedó forma, resuelta.
La forma como acompañamos esas situaciones de miedo, de angustia, de regulación, esa respuesta que damos, que en teoría el apego se llama la respuesta sensible, esa respuesta que damos a esas necesidades reales de los niños, porque el niño siempre tiene una necesidad real, siempre. Entonces, cuando nos busca, que afortunadamente nos busca, ¿cierto? Y le damos esa respuesta, pues el niño al sentirse seguro, acuérdense que son las gafas con las que ve el mundo, puedo, soy digno de amor, soy digno de que me tengan en cuenta, por lo tanto puedo salir a explorar el mundo porque puedo confiar en mí. Entonces miren que entre más le respondemos a esa necesidad, atendemos la necesidad, pues el niño ya al sentirse fuerte, al sentirse que es capaz, sale a explorar. Y a veces pensamos que si de pronto estamos todo el tiempo, o que yo lo acompaño a que se quede dormido, o que quiere que yo juegue con él todas las tardes, o que me siente con él, el niño se va a acostumbrar. No, eso lo está fortaleciendo para poder después lograrlo solo. Y en estas situaciones como la pandemia, de pronto situaciones de divorcio, situaciones difíciles para un niño y para toda la familia, lo que hace que el niño lo asuma de una manera regulada o desregulada tiene que ver con la respuesta sensible y con el tipo de apego que tenga con sus adultos significativos. No es lo mismo un divorcio en un niño que tiene un tipo de apego inseguro, evitante, ¿cierto? A un niño que tiene un tipo de apego seguro. ¿Por qué? Porque en el momento que pasa esa situación, si él va a querer hablar o mostrar esa emoción que lo desborda, esa tristeza, y no confía en sus papás, no lo va a hacer y no vamos a saber qué siente, qué le pasa y cómo ayudarlo. Y yo le digo a los papás, no, es que me hace mucha pataleta y se pone bravo y grita. Yo les digo, afortunadamente te está mostrando lo que le pasa, porque la forma de yo saber qué le pasa al niño es que se regule. Si yo no lo... Y por eso es que en Dime. consulta reconstruimos un poco esa historia cuando llegan donde nosotros y nos dicen estamos atravesando por un divorcio, no sabemos cómo manejar esta situación, empezamos a reconstruir un poco la historia hacia atrás y es precisamente para poder identificar cuál fue ese tipo de apego que ese niño o esa niña estableció para poderlos ayudar en el presente en esta situación de divorcio. Entonces lo que dices es muy bonito porque a veces los papás no entienden, pero esta para que me está preguntando cómo fue el proceso de embarazo, de matrimonio, cómo... si lacté, si no lacté, esto que tiene que ver, y no es que sea directamente relacional, pero sí es importante reconstruir un poco esa historia. Pau, por acá hay otra pregunta, ¿cómo sabemos si nuestros hijos tienen apegos seguros cuando ya tienen entre 7 y 8 años? Pues el apego seguro tiene que ver con que el niño busque esa ayuda, busque y muestre que algo le pasa, ¿cierto? Y busca de papá, busca mamá para la ayuda, para que lo ayude a satisfacer esa necesidad. Y cuando le damos esa ayuda, esa atención y esa satisfacción de la necesidad, el niño se calma y sigue explorando. Ejemplo, estamos en el parque y el niño está en un pasamanos, se cae. Y viene hacia nosotros o nosotros vamos a él, ¿cierto? ¿Qué te pasó? Muéstrame, ¿estás bien? Lo miramos, lo revisamos, el niño llora, se pegó, no se pegó. Estamos pendientes de lo que le pasa y de ayudarlo. Y cuando ya el niño se calma, lo sobe, le pasó el susto, sale y juega otra vez. Porque hay niños que se quedan, ¿cierto? Hay niños que se quedan y que lloran y lloran y lloran o se ponen bravos o se ponen agresivos y uno los va a coger y no se dejan coger y no, y pegan. ¿Cierto? Entonces ahí el niño no se está dejando o no está confiando en que esa figura de apego lo puede ayudar. Pero no siempre pasa igual, lo que pasa es que eso es algo muy sutil, porque también tiene que ver con el temperamento del niño. Entonces dentro del temperamento está el niño hiperreactivo emocional, que ante las emociones eso es un volcán, y eso tiene, el temperamento tiene que ver, pues es hereditario, ¿no? Es genético, entonces ahí ya los papás tenemos que empezar a mirar hacia adentro. Y a uno en consulta le dicen, no, es que este es igualito a la mamá o es igualito al papá y cuando se pone bravo nos toca escondernos. Bueno, entonces el temperamento que es lo hereditario, es lo genético, que es el 30%, pues influye muy también en eso, cuando el niño tiene miedo, cuando el niño tiene rabia y cómo busca esa ayuda y esa cercanía. Entonces también hay que mirar dentro de la crianza y de cómo ejerzo yo mi papel de papá y de mamá y de cuidador, qué temperamento tiene mi niño, si es hiperreactivo emocional o hiporreactivo emocional. Si es un niño al que le tengo que sacar las palabras y preguntarle cómo estás, pero cuéntame. O hay uno que al contrario hay que decirle cálmate, tranquilo. ¿Por qué? Porque eso influye también en la búsqueda de la ayuda
o si se calma rápido o no se calma rápido. Pau, por acá Ida me está diciendo, bueno, han mencionado como muchos autores y muchos libros, que si podemos decirles como rápidamente autores, libros, para investigar un poco más sobre la teoría del apego y leer un poco más sobre esto. Yo pienso, es que hay muchos, yo pienso, Ana, yo he leído mucho, por lo que en el grupo de estudio, pues precisamente lo que hacemos es leer sobre el apego. Dentro de los libros que yo he leído y los autores, Inés Di Bartolo me parece que es clarísima y que se le entiende muy bien, ¿cierto? Porque leer a Bowlby es muy difícil, porque Bowlby pues habla desde todo lo científico, neurocientífico. John Bowlby la inició, de hecho pueden leer a Bowlby, pero a veces es confuso. Acá les voy poniendo lo que tú estás diciendo, John Bowlby. Exacto. Inés Di Bartolo es muy fácil de entender. Carlos González, como les digo, pues él tiene un video que en YouTube se encuentra sobre apego. Y yo creo que con Inés Di Bartolo lo tenemos, o sea, es que ella explica en su libro absolutamente todo. Y el libro de ella es muy fácil, es un libro muy teórico también, pero es teórico, pero fácil de entender. Pueden buscar el video de la situación extraña, está en YouTube. Hay un video que es de otro experimento que se hizo sobre el mono de felpa. Ay, y sí, que es terrible, pero que muestra ese video. ¿Cómo se llama ese experimento, Ana? ¿Tú te acuerdas? No, pero lo pueden buscar así, yo creo que... mono de felpa. Experimento con el mono de felpa. Con el mono de felpa, que también muestra un experimento que se hizo con unos monitos bebés, cómo está la mamá de alambre y la mamá de felpa, mamá mona de alambre y mamá mona de felpa, y la mamá mona de alambre tiene el alimento, y sueltan al monito que lo separaron de su mamá al nacer, y cuando el monito lo sueltan, va y chupa de la tetina de la mona de alambre, pero inmediatamente va y se queda la mayor parte del tiempo con la mona de felpa aferrado. Porque el apego tiene que ver también, Atash, con lo que habla Carlos González, con la piel, con acariciar, con el consentir, con el tocar, porque la piel es el órgano más grande que tenemos y tiene más conexiones, o sea, tiene más sinapsis, o sea, cuando nosotros tocamos, cuando nosotros abrazamos, la cantidad de hormonas de la felicidad y de la tranquilidad, que eso es un show hormonal hermoso. Entonces, esto también en el apego tiene que ver con ayuda, porque es que, ¿qué hacemos? Cuando el niño se desregula, uno lo que, pues, Ana, lo que hemos escuchado, no es que yo lo más le digo, cuando se calme viene, se va para su cuarto, lo alejo. Y resulta que el niño lo que más necesita es que esté cerca de nosotros. Y ahí es cuando tú hablas de la respuesta sensible. Ahí, exactamente. Eso es lo que significa entonces. La respuesta sensible es que la necesidad básica que tiene es de vínculo. Y si lo traducimos en disciplina positiva, primero me conecto y después corrijo. ¿Cierto? La necesidad básica es vínculo. Cuando yo me vinculo y cuando se siente seguro y amado, entonces el niño es capaz de regularse, porque es que la regulación, no podemos hablar en la infancia de la autorregulación, hablamos de corregulación y heterorregulación. Yo lo ayudo a regularse, el niño solo no se regula. Vaya y se calma, eso no va a pasar. Nosotros lo ayudamos a calmarse, a entender con el abrazo, con la voz, con los gestos. ¿Por qué? Porque somos seres sociales. Nosotros no nos creamos solitos, ¿cierto? Por eso es que el niño que separan de su mamá, que abandonan, construye un apego desorganizado, porque no hay esa interacción. Y eso tan bonito que dices, Pau, porque es que eso se hace gratis, eso no hay que buscarlo en ninguna parte, abrazar, tocar, acariciar, la tocadita en el hombro, pues que eso va relacionado también con los lenguajes del amor, ¿cierto? Sí. Eso es gratis, eso no hay que buscarlo. Muchas veces los pacientes llegan y dicen, es que necesito consulta para que me ayudes a fortalecer el vínculo con mi hijo y lo que tú decías es que es muy necio, es que desobedece y a poner pues como esas dificultades en el niño, cuando lo que tengo que hacer es muy sencillo, lo puedo hacer gratis y lo puedo hacer desde la casa. Así es. Así es, y es que no hay que, exacto lo que tú dices, lo puedo hacer gratis y lo puedo hacer desde la casa y lo tengo ahí, y todo el tiempo, y ahora en este encierro más. O sea, la solución está ahí. Entonces, y miren que hay muchos papás, Ana, que dicen, no, es que lo mejor que me ha pasado es esta pandemia. Conocí a mis hijos, aprendí a jugar con ellos, me buscan más, antes yo llegaba tarde y no los veía, ya los acompaño a acostarse a dormir, y entonces la relación
ha mejorado, hay una relación de confianza y uno ve a los papás felices en la cara, no te imaginas la delicia, yo lo acuesto todas las noches, ya no dejo que nadie lo acueste sino yo. Entonces eso es maravilloso porque es que como es de doble vía, ¿cierto? Porque es que el vínculo también y la regulación es corregulación. Mi niño está tranquilo, yo estoy tranquilo. Mi niño está feliz, yo estoy feliz, porque hace feliz también el niño interior, ¿no? Que es tan importante. Por acá Luisa nos dice que qué información tan valiosa, gracias. Por acá Dana nos dice, el apego enlaza la comunicación del niño. Es una pregunta o una afirmación, parece que es como una afirmación. Pues el mismo tipo de apego es comunicación, ¿no? Porque con la relación hay mucha comunicación, la forma en que el niño nos busca y la forma en que el niño nos evade o nos evita tiene que ver también con la forma que hemos comunicado nosotros, ¿no? Y que el niño ha buscado satisfacer o no buscado satisfacer las necesidades. Entonces, como comunicamos no solamente con las palabras, el lenguaje no verbal es el 80, creo que más, creo que es como el 90%. Entonces, ese lenguaje no verbal y que es tan importante, hay tanta investigación también en el tema de los gestos, en la parte afectiva y en las emociones, 48 músculos que tenemos en la cara y los niños los perciben todos. Entonces, hasta cuando le estamos dando el seno o el tetero, en el caso que no podamos dar seno, ese lenguaje, cómo me comunico, lo que tú hablas tanto, Ana, del lenguaje del amor, los 5 lenguajes del amor, ese lenguaje no verbal donde el niño de pronto está llorando, está muy triste o está desbordado y uno lo mira como con generosidad, como diciéndole, la estás pasando mal. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si uno ve un niño desregulado, independiente que sea por algo que no puede hacer o porque le dije que no, el niño no la está pasando bien, el niño la está pasando mal. Y yo con mi cara le puedo decir, aquí estoy, yo estoy esperando por ti para ayudarte a entender qué te está pasando. Pero como nos desregulamos nosotros también. Así es. Hay algo que aprendí en estos días que me encantó en el círculo de seguridad y es el tiempo fuera y el tiempo dentro. Y el tiempo fuera es para los papás. Y para los niños es el tiempo dentro. Es que desde disciplina positiva, cuando hacemos ese ejercicio, Pau, sí. Mira que lo hacemos de entrada, listo, esto significa, pero el tiempo fuera también se vale hacerlo con los papás, también se vale decir, momentico que yo necesito respirar, contar hasta 10, necesito hacer esta llamada, necesito escuchar esto, espera un momentico que yo también necesito este espacio y se vale demostrarle a ellos que también nosotros nos podemos desestabilizar, porque es la única manera que tenemos también de mostrarles las emociones, cómo son, cuáles son, para qué funcionan, claro. para qué sirven. El ejemplo, somos humanos, en este momento estoy mal, no soy, espérame un momentico, yo voy y me calmo, y ese tiempo fuera que somos nosotros los que lo tenemos que tomar, lo tomamos para poder calmarnos y poder hacer ya el tiempo adentro, ¿no? El tiempo adentro con los niños y ahora sí ven, ¿qué te pasa? ¿Qué necesitas? Porque cuando estamos nosotros desregulados, pues ni modo, no vamos a poder regular a nuestros niños ni brindar un apego seguro. Así es. Pau, hay que empezar, ya casi nos quedan como 8 minutos. Vamos entonces en estos 8 minuticos, bueno, voy a hacer acá una introducción a Pau con estos temas tan maravillosos y muchos más temas. Mejor dicho, Pau, vamos a quedar pendientes otro live sobre círculos de seguridad. Ok. Porque ese tema pues era una de las preguntas y no nos puede quedar pues en el no aire. Nos alcanzó. Eso va a tener que ser otro live. Pero a Pau la encuentran en sus redes sociales, la busca, cuéntanos Pau todas las redes sociales. Claro que sí, Ana, mira, en Firmeza con Amor. De la emisora. Firmeza con Amor en Instagram, Firmeza con Amor en YouTube, Firmeza con Amor en Facebook y hay una emisora muy linda, un proyecto hermoso, Ana ya ha sido invitada y va a seguir siendo invitada. El programa se llama Firmeza con Amor en la emisora cultural de la Universidad de Medellín, Frecuencia U, la buscan por Frecuencia U en www.frecuenciau.com, ahí pueden escuchar los programas, se llama Firmeza con Amor. Y el dial es 940 AM, que se escucha solo en Medellín, pero pues la pueden buscar por internet. Los programas o el programa se da los lunes, se emite los lunes a las 10 de la mañana y la repetición es los sábados a las 11 de la mañana. Hemos tenido unos invitados. Ana María Barrera ha estado. Espectacular. De verdad,
gente maravillosa. El último que sale la semana entrante es con Virginia Blestein, Flor de Juego, un programa hermoso, Margarita Alviar, Carlos Santiago Cano, hemos hablado de adolescencia, es un programa muy lindo, la Sí, verdad, y aprovechemos hecho con mucho amor. con muchísimo amor, proyectos muy lindos que tenemos pues nosotras como en acompañando a esa crianza y también con base en la experiencia, no solamente personal que hemos vivido con el acompañamiento de nuestros hijos, sino con base a la experiencia y al aprendizaje que tenemos en el día a día con nuestros pacientes, porque yo pienso que esos son los principales conductores de tener estos proyectos, estos planes, estos deseos. De hecho, estos lives los hago con base a esas necesidades de los pacientes. Entonces yo veo que me están preguntando mucho sobre apego. Bueno, voy a invitar a la experta en esto y que sea la mejor para que nos aclare sobre estos temas y aquí la tienen. Ay, tan linda, gracias. Viene uno también sobre el divorcio de los padres, que es un tema también muy frecuente, entonces ya tengo el invitado para el divorcio de los padres. Entonces los lives son pensados como en esas necesidades también que tenemos los papás. Hasta yo te estoy aprendiendo sobre estos lives tan espectaculares. Y bueno, y es un espacio para ustedes, María, sí, va a quedar guardado este live, en mi Instagram queda grabado y también en mi canal de YouTube, yo siempre lo subo porque también es un poco más fácil escucharlo desde ahí, entonces lo puedes escuchar completo si acabaste de llegar y te perdiste una parte, no te preocupes. Para resumir, Pau, ¿qué les decimos a estos papás? Entonces, ¿cómo pueden fortalecer este apego seguro para los que lo tienen y para los que no? ¿Cómo, lo dijiste como a lo largo del live, como en pequeñas partes, pero como para resumir un poco cómo pueden fortalecer entonces este live para hacer un cierre bien bonito? Sí, Ana, recuerden que para tener un vínculo seguro tenemos que ser padres sensibles a las necesidades de nuestros hijos y estar disponibles a ayudarlos a satisfacer esas necesidades. La respuesta sensible es la forma en que respondemos a esas necesidades y que las necesidades a lo largo de la infancia van cambiando, dependiendo de las etapas de desarrollo. Estas necesidades no tienen que ver con lo físico ni con lo material, son necesidades de afecto, de regulación emocional, de pertenencia, de seguridad, y dentro de las necesidades de seguridad, que no lo hablamos antes, pero que son tan importantes, hábitos, rutinas, límites, porque es lo que le da predictibilidad al cerebro y le permite al niño sentirse en un mundo seguro. Y las personas que le brindamos esa seguridad somos nosotros, los adultos significativos. Recordemos ser sensibles a esas necesidades, el tiempo fuera para nosotros y el tiempo dentro para los niños, calmarnos y ver el principio de generosidad, ver a los niños con su comportamiento, verlo con intenciones benévolas, que no nos quieren hacer daño, sino que nos están pidiendo que seamos el hangar que necesitan para refugiarse cuando hay esa tormenta externa e interna. Qué bonito, es muy importante la validación emocional, dice por acá Pilar, sí, Pilar. Sí. Es muy importante validar sus emociones para podernos conectar. Cuando validamos las emociones nos podemos conectar con sus necesidades y además con lo que decía Pau tan lindo, con las gafas que yo tengo, las gafas que yo tengo es las gafas que le voy a poner a mi hijo para poder saber qué piensa, conectarme con él, con esas necesidades, para poderlo ayudar, porque es que si no me conecto, difícilmente lo puedo ayudar. Y muy Y no lo chévere, entiendo. como lo resumiste, Pau, que el tiempo fuera es para los adultos y el tiempo dentro es para los niños. Porque siempre hablamos del tiempo fuera, ¿cierto? Tanto para los adultos como para los niños, pero qué aclaración tan bonita. Bueno, por acá nos quedan 2 minuticos, Pau. Dale, hay otra pregunta. No, Esa validación emocional de la que hablaban ahorita, es muy importante tener en cuenta que y yo creo que Ana ha tratado este tema de las emociones con varios invitados, pero las emociones son adaptativas y nos permiten sobrevivir, todas son buenas, no hay emociones malas y todas hay que sentirlas, y el niño cuando aprende a hablar de sus emociones ya no las actúa, entonces hay que ayudarlo a hablar, ponerle las palabras que él no tiene, estás bravo, estás molesto, tienes miedo por tal cosa, mi amor, aquí estoy. Decirle cómo se llama la emoción que yo veo en el niño. Y como yo la veo y yo percibo, le digo, estás bravo por tal cosa, tienes miedo y no te quieres dormir solo y por eso estás llorando, quieres que te acompañe. Miren que cuando le pongo voz, el niño como que respira y dice, sí, eso es lo que necesito. Catalina, con gusto. Mil gracias, nos dice Catalina, porque la respuesta que le diste pues, le sirvió, le ayudó. Qué tan Qué bueno, bueno. Cata, que tu respuesta quedó clara y todas las respuestas las tratamos de evacuar en este tiempito
Pilar dice es fundamental corregir esa idea de que la tristeza, la ira son emociones negativas. Totalmente de acuerdo, María. Yo también en consulta siempre, cuando hablo de las emociones, les cuento que es que también las emociones tienen un proceso. Primero se introducen las emociones, se les enseña a conocerlas y para qué sirve cada emoción y dónde la voy a ubicar, porque es que ese libro del monstruo de los colores, por ejemplo, es muy lindo precisamente por eso, porque es que esta niña le está enseñando al monstruo de los colores a ubicar cada emoción en su lugar, a meterla en cada frasquito y a demostrarle para qué sirve cada una. En ningún momento le está diciendo, entonces vamos a encerrarle el miedo por allá porque es negra y además es malísima, vamos a encerrar la Ujú. rabia por allá porque además es horrible. No, todas las emociones, como decía Pau, son adaptativas y nos van a servir a nosotros a lo largo de toda la vida para muchas funciones que necesitamos. Además, porque acordémonos, papás, que estamos educando es a largo plazo. A corto plazo puede que funcionen muchas cosas, pero estamos educando es a largo plazo. María dice, mil Así gracias, es. súper valiosa la información, la forma en que la transmiten. Y Pilar dice, sí, yo estoy trabajando eso con los niños. Pilar dice, ¿cuál es Súper. ese libro? Pilar, se llama El monstruo de los colores, de Ana Llenas, es Y hay español. video Eh, también. Hay Hay video video también. también en YouTube, ya el Ujú. libro también lo están rotando por ahí en PDF. Si quieres me escribes, Pilar, por el interno que yo lo tengo en PDF y te lo puedo compartir. No hay como el libro de papel, pues, y más si vas a trabajar con tu Ah, hijo, pues sí. el libro, creo que acá en Medellín también lo venden, ¿cierto, Pau? ¿O lo Sí, lo estuvieron venden en la vendiendo? librería nacional. Yo lo he visto en la librería nacional. Ah, bueno, perfecto, Es Pau. hermoso. Pau, una frase para cerrar este live tan maravilloso. Estoy súper feliz. Queda un minutico. Gracias por haber estado acá conmigo y compartir este espacio tan lindo. Gracias a ti, Ana. Y una frase que me encanta, quiérelo cuando menos lo merezca porque es cuando más lo necesita. Ay, divina, hermosa. Te mando un abracito virtual. Lo mismo, Ana, cuídate y nos veremos pronto para el cambuche, para la pijamada. Claro que sí. Así sea, mejor dicho, para atrasarnos de todo esto. Sí lo venden y al pie de la letra también. Ok. Muchas cosas, mucha tela que cortar. Aquí, mejor dicho, que un Ujú. abrebocas de muchos lives que vienen Así entonces en es. camino para que los planeemos y los pensemos. Gracias a todos los que participaron y ya saben dónde pueden encontrar a Pau por si también quedaron ahí dudas pendientes. Un abracito. Un Muchas gracias. abracito. Chao. 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 Chao.